Te enseñaré todos mis trucos para diseñar y decorar de una manera súper económica y sobre todo muy sencilla las chip bags o papitas. Hola crafters, bienvenidos una vez más a mi canal Edna's Craft. Si no me conoces, soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales que encuentras en este canal. Y en el día de hoy te quiero explicar cómo puedes crear unas chip bags o funditas para papitas de la manera más fácil. Acompáñame a la pantalla y vamos a diseñar. Para diseñar papitas en Canva, vamos a darle a crear un diseño y a tamaño personalizado. Vamos a utilizar 11 por 8.5, que es el tamaño carta de una hoja regular. Luego vamos a agregar un cuadrado, el cual vamos a utilizar como referencia para el frente de esta papita. Básicamente que tenga un ancho de 5.4 pulgadas y lo bajamos hasta acá. Ya así tendremos el centro y estas dos áreas de acá. A esta parte le voy a dar transparencia y le voy a cerrar el candado. De esta forma tengo la base de lo que sería cada uno de los lados de esta funda de papita. Ya es muy simple. Ahora vamos a decorar a tu gusto. Puedes agregarle formas, hay muchas que son gratis, que están disponibles en esta herramienta, o si lo deseas, puedes cargar tus propios archivos. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo la decoración con la temática de Pizza Planeta y pues estoy agregando estos muñequitos de manera así propia. O sea, los estoy agregando de esta forma para decorar. Mira aquí cómo quedarían, cómo se van a ver. Para agregar texto me voy aquí al panel izquierdo. Puedo utilizar alguna de estas combinaciones que nos colocan por aquí o simplemente utilizar uno de estos textos. Aquí puedes reducir el tamaño, puedes hacerlo simplemente en el menos o colocar un valor. De igual forma puedes aumentar el tamaño, cambiar el color. Yo he agregado estas barras y la traje como una imagen PNG. Entonces, a las jefas creativas van a tener acceso a este PNG que va a estar dentro de las plantillas que están listas para diseñar. O sea, simplemente van a tener que agregar sus imágenes y listo. Voy a aprovechar, voy a pasar estas piezas para el otro lado. He colocado el fondo de esas imágenes. Lo dejaré así. Súper bien. Aquí pues tenemos un diseño súper sencillo de las papitas, pero como te comentaba, puedes crear diferentes elementos. Aquí rápidamente voy a mostrarte cómo se ven algunas de las plantillas que están disponibles para las jefas creativas. Simplemente van a tener que agregar aquí, buscan las fotos que vayan a utilizar, los elementos que suban,
pueden agregarle, tomando en consideración el mismo tema, pueden agregar las fotos y simplemente colocar de esta forma y ya va a estar listo para diseñar. Aquí cambiarán el nombre, la edad y listo. Ya está todo perfectamente diseñado para esto. Aquí, por ejemplo, les dejé unos gorritos que podrían utilizar los personajes, cualquier personaje. En este caso sigo con la temática de los marcianitos y los coloco de esta forma. Y listo. Para tener el acceso a estas plantillas solamente debes buscarla en la página de miembros. Todos los links de los recursos, de la página para diseñar, en fin, todo lo que necesitas para este proyecto, encuéntralo en la descripción de este video. Te recomiendo que uses papel satinado y lo puedes utilizar con una impresora láser. De esta manera aseguras una impresión de excelente calidad. Luego elimina todos los bordes blancos de tu diseño. Solo vas a dejar un borde blanco que será donde vamos a empalmar este diseño más adelante. Luego de que tengas el diseño ya completamente cortado, en este caso estoy utilizando una guillotina, pero lo puedes hacer con tijeras, con un cúter, con un exacto, cualquier herramienta que tengas disponible para cortar. Luego, para dar la sensación de doblado, de que está pegado como es originalmente en las papitas, en esta ocasión voy a utilizar una tabla de doblez que me va a permitir hacer estas marcas antes de pegar. Sin embargo, existen herramientas que te pueden ayudar a hacer esta parte un poquito más fácil luego de que ya esté pegado. Esta herramienta adicional también la dejaré en la descripción de este video. Pero si al igual que yo te encanta el scrapbooking, probablemente ya tengas esta herramienta, así que utilízala para darle este pequeño detalle. Para pegar las papitas prefiero por mucho la pistola caliente. Primero vamos a pegar la parte de atrás y luego los bordes de arriba y abajo. Vas a hacer un poquito de presión para que selle con la forma de las papitas y ya luego verás que estará listo. Hay muchas personas que lo dejan hasta aquí, pegar y ya, pero realmente recomiendo utilizar una tijera de esas que tienen generalmente los niños con formas, y si tienen las formas puntiagudas como triangulitos será mucho mejor, ya que podrás cortar y darle este efecto que parecerá impresa desde la fábrica. Aquí te muestro los detalles, cómo se ven. Aquí podemos ver que bien se ve la tabla de nutrición diciendo estos detalles así súper cute. Además, aquí te muestro cómo se ve el doblez, el corte. Este tipo de detalles hacen la diferencia en este tipo de empaques. O sea que si te encanta reempacar para hacer una papelería creativa mucho más bonita, pues te recomiendo que tomes el tiempo para crear estos pequeños efectos que harán la diferencia en tu trabajo. Y recuerda que si eres parte de la membresía Jefa Creativa, tendrás acceso a un montón de plantillas que están disponibles dentro de la membresía. Espero que disfrutaras este tutorial y sobre todo que vieras qué fácil es crear este tipo de bolsitas para decorar tu evento. No olvides suscríbete al canal, dale like a este video y nos vemos en un próximo tutorial.